¿Te has preguntado si debes invitar a alguien a que haga el podcast contigo? O si deberías sencillamente tirarte tú a hacer los episodios sola, tú con tus pensamientos, con tus ideas, sacarlos ahí como estoy yo haciendo ahora mismo, que podría parecer que estoy loca hablando y discutiendo las ideas aquí en el micrófono, pero la realidad es que yo siento que estoy contigo, siento que estoy hablándote a ti y contestando preguntas que podrías tú estar teniendo y experimentando ahora, o discutiendo ideas que me van surgiendo en el camino mientras estoy trabajando con clientes, etcétera. O tal vez te has preguntado si deberías hacer más entrevistas para que no se sienta todo tan monótono, o también para engancharte en esa ola de podcast de entrevistas que está siendo cada vez más popular en este medio. Y si estás en ese proceso de lanzar tu podcast o de relanzar tu podcast, es posible que estas preguntas te salten de repente y digas, bueno, ¿y qué hago? No sé realmente por dónde irme. Pues mira, spoiler alert, no hay una sola forma ni una respuesta correcta. Esa es la realidad. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Te doy un ejemplo. Mira, no sé si sabes que soy parte de otro podcast que se llama ¿Qué está pasando en el podcasting? Con Julio Axel Ponce, que es un podcast que es parte de Tropical Podcasting, una newsletter que habla acerca de podcasting. Si no te has suscrito, suscríbete. Es muy buena newsletter para que estés al día con todo lo que está pasando. Pues, ¿qué pasa? Cuando yo conocí a Julio, cuando empezamos a hablar, Julio estaba en esta encrucijada también porque él lo que me decía era que para él se le hacía bien difícil ponerse a discutir los temas y hablar acerca de lo que estaba pasando en el podcasting él solo, sin crear una interacción con alguien más que estuviera como que bateando y debatiendo o afirmando lo que él estaba diciendo o como creando esta conversación tú a tú. A él se le hacía difícil sentarse y grabar frente a un micrófono, frente a una cámara y ponerse sencillamente a discutir temas ahí al frente, porque decía, bueno, es que me siento que estoy hablando como si fuera un loco aquí al frente y nadie, como que no hay nadie al lado y se me hace difícil encontrar encontrar mi flow con eso. Y en ese momento fue que decidimos, bueno, pues vamos a hacerlo juntos y creamos esta discusión entre los dos. En mi caso, yo estoy aquí sola hablando ahora mismo contigo, siento yo, ¿no? Tengo el micrófono prendido, estoy discutiendo contigo una idea, algo que pasó. Te hablo por lo regular de recomendaciones de cosas que pasan en Podcasteras Media con clientes. Te hablo de cómo me acerco a temas que me traen clientas. Te hablo acerca de las preguntas que llegan, que me traes tú a la mesa. Y la verdad, no sé si es una cuestión de locura o qué específicamente, pero yo no tengo demasiado problema con sentarme a hablar sola y a discutir un tema sola. Es algo que creo que lo he hecho desde siempre, que cuando tengo algo que quiero como que aclarar mis ideas, etcétera, pues me pongo y lo discuto en voz alta conmigo misma. Puede que esté loca, puede que no, pero es una forma que no me afecta mucho hacerlo y por eso me siento cómoda ahora mismo teniendo estos episodios en solitario contigo. Y puede que también te estés preguntando, un tercer punto es tener entrevistas, es decir, bueno, quiero tener a alguien de vez en cuando y coordinar entrevistas o quiero tener entrevistas todo el tiempo, que el grueso de mi podcast sean entrevistas. Pues mira, yo te puedo decir que eso es algo que yo estoy considerando, no estoy necesariamente considerando cambiar mi formato a entrevistas, no quiero hacer eso, pero sí es algo que estoy introduciendo y la primera entrevista la tuviste con Iliana cuando hablamos de email marketing y vienen otras entrevistas más pronto que creo que te van a gustar un montón, pero no es que esté cambiando el formato per se a entrevistas por varias razones. Y si quieres saber más de esas razones, quédate escuchando porque te voy a contar cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué debes tener en consideración en estos tres formatos que son, yo diría, de los más populares, por lo menos en marcas personales y empresas. Bueno, estás en un punto en donde quieres saber cómo vas a llevar a cabo tu podcast. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Cuál es ese formato? Es importantísimo definir un formato, yo creo. Ese formato yo creo que es mayormente para que puedas definir cómo es que te vas a acercar a tu audiencia y tener como quien dice un hilo conductor.
pero no quiere decir que ese formato tiene que estar escrito en piedra. Yo tiendo a ser bastante flexible en muchas cosas y esa es una de las que soy flexible. Los formatos yo creo que están ahí para dejarnos guiar de cómo vamos a hablarle a la audiencia, de cómo vamos a llevar ese mensaje que queremos llevar, pero no necesariamente tenemos que regirnos y ponerlos así escrito en piedra. Y como te contaba al principio, mi idea con alto y claro es seguir mis episodios en solitario, pero tener una que otra entrevista porque las entrevistas son súper valiosas. Y hay tres formatos que yo creo que son de los más populares entre las marcas personales y las empresas, que son los de entrevistas, los de coanfitriones o los que son en solitario. Y vamos a ir disectando cada uno de estos. El primero, el que es dos anfitriones, que es como el que tenemos Julio y yo en qué está pasando en el podcasting, pues, de los pros que te puedo decir así, tope de mente, es que, basado en mi experiencia, ayuda a que la conversación fluye bastante fácil. Los 2 conocemos el tema y nos bateamos cosas. Al principio obviamente requiere una preparación. Al principio, antes de grabar, nos sentamos, discutimos qué es lo que vamos a hablar y decimos: "Mira, se me ocurre tal cosa que me gustaría decir, a mí esto, lo otro", y creamos como una idea de lo que sería ese, entre comillas, guión, porque realmente nos dejamos guiar por lo que está escrito en la newsletter, porque realmente no tenemos un guión escrito, sino que nos dejamos guiar como, si notas, hay 2 segmentos, el segmento más de tendencias es lo que discute Julio, yo lo voy guiando el segmento y él lo discute, y la parte más de tips y estrategias de marketing lo guía Julio y yo lo voy discutiendo. Y lo vamos llevando de esa manera y se siente bien orgánico, se siente bien chévere. Aquí el detalle que estás considerando, por ejemplo, tener una coanfitriona o coanfitrión, es buscar y tratar de chequear primero si hay una química, si esa persona con la que quieres hacer tu podcast responde bien a lo que están hablando, si hay un sentido del humor más o menos similar, si hay un propósito similar, ideas que no tienen que ser iguales, porque así puedes crear una cierta discusión, pero que son personas que pueden llevar a cabo una conversación sin necesariamente alarse los pelos, aunque hay gente que esa es la parte que le gusta poner esa tensión en el podcast. En nuestro caso, es sencillamente discutir los temas. Hay cosas en las que estamos de acuerdo, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero está bien, podemos conversarlo, se habla y es nítido. Si sientes que llevar el peso tú sola es un poco abrumador, como que tú tener que establecer cuáles son los temas, tú tener que establecer cómo lo vas a digerir, cómo lo vas a expresar, cómo lo vas a comunicar con tu audiencia, pues igual puedes considerar sí tener una coanfitriona o coanfitrión y buscarlo. Si ya lo tienes, identificaste una persona, háblale, invítala y mira a ver qué tal funciona. Haz una prueba en audio para ver cómo se siente, cómo pueden discutir esos temas, etcétera. Esa sería como mi recomendación primordial en esa parte de si tienes una coanfitriona o coanfitrión. Las relaciones de coanfitriones es muy similar a las relaciones de negocio o relaciones de amistades. Hay que hablar y discutir las cosas y decir, pues mira, a mí me gustaría enfocarme en hacer esto, yo quiero hacer esto otro, y establecer qué es lo que quiere cada parte y cómo cada parte quiere manejarlo. Tener las cosas bien claras y también ver si de repente si falta una de esas dos personas, si la otra persona puede llevar el episodio solo o sola y ver cómo funciona. Puedes hacer ese formato de vez en cuando y hacerlos solitarios o hacer las entrevistas. Yo soy partidaria de los formatos híbridos, a mí me gustan y a eso vamos a ir más adelante hablando, pero vamos a hablar ahora de lo que sería entrevista. Un podcast basado en entrevistas tiene un punto pro muy chévere, que es como un pasaporte para nuevas audiencias. ¿Qué quiere decir eso? Te va a ayudar a expandir tu visibilidad porque estás llegando a la audiencia de esa persona que tú invitaste. Si es una persona que tiene podcast, obviamente, o no necesariamente tiene que tener un podcast, pero sí, si es una audiencia que va más o menos a la par con lo que tú estás ofreciendo o que está relacionada, pues es muy probable que esa audiencia, si le gusta cómo tú llevas ese podcast, pues de repente quieran seguirte.
Con los podcasts de entrevistas también se abren paso a colaboraciones, a crear networking, a posicionamiento. Te posicionas como una persona con expertise en el tema que quiere hablar e indagar más acerca de ese tema y por eso estás invitando a otras conocedoras o conocedores para que disecten un tema. Otro pro que tiene es que le añades riqueza. Son voces nuevas, conceptos nuevos, formas de ver las cosas diferentes, que puede ayudar a que no se sienta monótono lo que se está ofreciendo en el podcast, que es algo similar a lo que pasa con cuando tienes coanfitriones. El hecho de que puedan haber dos puntos de vista diferentes que chocan o que crean fricción o que uno establece y el otro asiente o que yo lo veo de esta manera, pero tú lo ves de esta, pero podemos estar de acuerdo sin estar de acuerdo de alguna manera. Eso crean distintos matices en tu podcast y es nítido. Otro beneficio que tiene hacer podcast de entrevista es que te posicionas como un agente conector, como alguien que conecta personas, que conecta ideas, que conecta expertas o expertos, y eso puede establecerte como un referente en tu audiencia y en tu nicho. Ahora vamos a la parte un poco más, lo que diríamos los peros de tener podcast basado únicamente en entrevistas. Pues mira, si te soy sincera y con mi experiencia como productora te lo puedo decir, el coordinar las agendas para hacer las grabaciones es muchísimo más complicado. Esto de sentarte a hacer episodios en batch y producir episodios o en un día, pongamos, te sientas y grabas, digamos, 3 episodios, 4 episodios, eso es bien difícil cuando estás haciendo entrevistas porque, claro, dependes de la agenda de la otra persona, si la persona puede o no, y puede ser bien complejo encontrar cuando ambas partes pueden sentarse a hablar por X cantidad de tiempo, porque la entrevista, mi recomendación siempre es que no sea algo como que decides que vas a hacer por 15 minutos, sino que para que la entrevista de verdad como que agarre su flow, yo, en mi experiencia, necesitas que sea por más de 15 minutos, necesitas poder hablar con esta persona un rato para ir sacando, como dice Shrek, las capas de la cebolla y empezar a identificar qué es realmente por dónde te quieres ir o que esa entrevista realmente fluya como tú quieres que fluya de forma natural, ¿no? Lo que nos trae entonces al siguiente contra, que sería que pues no siempre tienes el control del ritmo y del enfoque. Muchas veces tú puedes que te dirijas por un lado, pero la entrevistada o el entrevistado se va para otro lado. Y es difícil agarrar ese reenfoque. Va a tomar mucho más tiempo de edición. Si es algo que estás haciendo por tu cuenta, va a tomar más tiempo de edición el tener a alguien invitado en una entrevista. Sobre todo pues, porque se va a hacer un episodio muchísimo más largo que si lo estuvieras haciendo por tu cuenta tú sola. Y la realidad es que a veces no está la química, no se da esa química en esa entrevista con la persona que tienes de invitada, porque pues o no conectan, o las energías son distintas, o la persona es tímida, o tú no sabes bien cómo entrarle. Hay veces que sencillamente no se siente, no hay un flow, y eso es algo a lo que pues te puedes enfrentar cuando estás en ese proceso de hacer entrevistas. Y el último punto que yo creo que sería el punto pero, es que si no te preparas bien para una entrevista, puedes perder el foco del contenido y esta es una navaja de doble filo, porque la cosa aquí también es que si te preparas demasiado, puede que sobrecargues la entrevista o acapares demasiado la conversación. Y si tú notas, muchas veces las mejores entrevistas que yo he escuchado por lo regular, la persona que está entrevistando, las intervenciones son mínimas. No necesariamente está hablando un montón, sino que da paso, da como un aperitivo para que la persona a quien está entrevistando hable, porque la idea es, como quien dice, disectar el cerebro y las ideas de esa persona y presentarlas a la audiencia. Y sí, crear discusiones y crear conversaciones, pero dejando que la otra persona exprese sus ideas. Y esas cosas son las que tienes que tener en cuenta cuando decides, ok, voy a hacer un programa basado meramente en entrevistas, ¿no? O sea, hay unos retos de producción, el coordinar, la verdad, yo creo que es la parte más dura de cuando estás haciendo programas de entrevista per se y único.
Y entonces vamos a lo que serían los episodios en solitario. Los episodios en solitario es como lo que estás escuchando, que estoy haciendo. Mi podcast es básicamente en solitario. Estoy yo aquí hablando como loca frente a un micrófono, hablando acerca de lo que me pasa en el día a día con mis clientes, de cosas que voy notando, de estrategias de marketing, dándote información, contestando preguntas que tal vez me hayas hecho tú a través de las redes, a través del email o como sea, ¿no? De los beneficios que más yo encuentro con este tipo de formato es que tienes el control del contenido. Tienes el control del contenido, tienes el control del tono en que vas a estar hablando. Dentro de este formato también tienes la posibilidad de posicionarte como experta porque pues estás dando tú las ideas y hablando tú de los conceptos. Así es que automáticamente te vas posicionando como experta o, valga aquí la aclaración, o puedes hacer esta tendencia que es bien chula, que es posicionarte como exploradora de un tema. ¿Qué quiere decir eso? Si te da el síndrome de la impostora, si te da este miedo, te da vergüenza o te da este asunto de que no sabes cómo manejarte y expresarte como experta, aunque sí lo eres, porque muchas veces sí lo somos, pero nos cuesta mucho como own it, ¿no? Enganchar en ese sentido de, ya, esto es lo que yo sé y te lo voy a expresar. Si te cuesta hacer eso, puedes tirarte también por la opción de la exploradora, la persona que explora y que vas llevando a tu audiencia de la mano de las cosas que tú vas explorando y viendo a ver si te funcionan o no te funcionan. A mí me gusta ese acercamiento porque para mí sí, puedes ser experta en algo, pero uno siempre va aprendiendo. Yo me siento eterna estudiante y creo que puedo seguir aprendiendo cada vez más de las cosas y las experiencias que van pasando. Esa es una de las formas que puedes verlo si, por ejemplo, tienes síndrome de impostora de vez en cuando, de que, ay, experta, no lo sé, no estoy clara. Pues mira, puedes tirarte por el área de exploradora. Otro pro de un podcast en solitario es que tienes más flexibilidad en el asunto de que puedes grabar cuando tú quieras grabar, puedes grabar la cantidad de episodios que puedas grabar. Ese batch recording puede ser mucho más ágil. En el formato de coanfitriones esto se da también. Si las dos personas coordinan, puedes grabar varios episodios de una sentada y eso ayuda muchísimo en ese proceso de producción y de postproducción. Editas cuando quieras, editas como quieras. Esa parte puede ser bastante llevadera. Sobre todo, piénsalo si no tienes demasiado tiempo y lo que quieres es agilizar el proceso y sacar episodios, conectar con tu audiencia, ofrecerles valor, pero no necesariamente tienes el tiempo de dedicarte a una producción completa donde estás agendando, donde tienes que coordinar con otra persona, etcétera. Ten eso en cuenta, ¿no? Y otra cosa que sería el pro de episodios y podcast en solitario es que para mí es bien íntimo. Yo siento ahora mismo, como te decía, estoy hablando sola, pero para mí yo siento que estamos como en una terraza hablando, sentadas hablando, tomándonos un café, o que estamos hablando en una videollamada, o que estamos hablando en el teléfono, dejándonos mensajes de WhatsApp o lo que sea. Y, sabes, como que conectando, dejándonos saber una con otra, porque pues recibo respuestas de parte tuya en los emails y eso está chévere, ¿no? Y es tu voz, tus ideas, tu enfoque y sigues a ello, ¿no? Para mí eso es lo más chévere. Vamos entonces a la parte de lo que serían los peros dentro de los episodios en solitario. Pues mira, como te decía, puedes tener ese síndrome del impostor al principio, que te da miedo de estar frente al micrófono y que la gente diga, ay, ya no es experta nada, ya no sabe de lo que está hablando. Y si ese es tu caso, si estás ahí y prefieres irte por solitario, pero tienes ese miedo, el acercamiento que te dije de la exploradora va a par contigo y tírate igual por ahí, ¿sabes? Es como que yo soy una más, yo estoy contigo y vamos a averiguar cómo es que hacemos esto. Eso puede ser una forma bien nítida de llevar a cabo tu podcast. Otro pero dentro de este formato puede ser que pues no tienes con quién rebotar ideas y eso era una de las cosas que como te dije se le dificultaba más a Julio cuando estaba tratando de hacer su podcast en solitario, ¿no? O sea, que no tenía con quién debatir y la verdad es que la temática que se ofrece en qué está pasando en el podcasting, en ese podcast en específico, pues da pie a esa discusión y se enriquece con esa discusión, es la realidad. Y entonces por eso fue que optó por añadirme a mí y decir, bueno, vamos a hacer un podcast en conjunto para poder debatir esas ideas. Cuando estás en solitario, eso no es posible, no tienes una persona con quien debatir ideas y sencillamente estás tirando al medio
lo que tú estás pensando, que es como lo estoy haciendo yo ahora. Y el último pero dentro de esto es que si no te estructuras bien, puedes tal vez puedes divagar y puedes empezar a aburrir un poco a la audiencia y no queremos que eso pase. Por eso crear una estructura, por lo menos una escaleta de lo que vas a hablar, de lo que vas a hacer, cómo vas a expresarlo, los puntos que quieres tocar, etcétera, es clave para que no empieces a divagar y dar ideas sin rumbo, porque al fin y al cabo la gente tiene el tiempo limitado y te están ofreciendo su tiempo, algo súper valioso. Te lo están ofreciendo para escuchar lo que hay en tu cerebro, para, como quien dice, pick your brain y ver cómo tú piensas o ves un punto. Yo propondría, y que es lo que yo creo que por donde yo me voy a ir tirando en alto y claro, un formato híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Eso te lo mencioné hace poquito, te lo mencioné hace poquito, y te lo mencioné en algún momento antes. El formato híbrido para mí es lo ideal porque te da pie a jugar, ¿no? Y para mí, por ejemplo, en alto y claro, voy a mantenerme haciendo estos episodios en solitario y mi intención es traer por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes entrevistas. Si no llegan entrevistas ese mes y lo que tengo es episodio en solitario, bien por eso. Yo recuerdo cuando tuve el podcast desde el útero hace unos años atrás, yo recuerdo, yo empecé en solitario y empecé entonces a querer, pues, crear más comunidad, crear más enganche, y por eso empecé a añadir también entrevistas, porque también yo no tenía el conocimiento de absolutamente todo, y admito también aquí, yo no tengo el conocimiento de absolutamente todo. Y traer otras visiones y otras versiones, pues, nutría mucho ese podcast, y lo que hacía para que se me hiciera más fácil el proceso de producción era que ponía una entrevista al mes y listo. No tenía entrevistas todas las semanas ni nada por el estilo. Era una al mes y el resto era en solitario. Y míralo de esta forma, en los formatos en solitario es donde exploras o demuestras tu expertise. Los que son de entrevista te ayuda a ampliar sobre un tema, crear más alcance y traer otras perspectivas. Y los formatos que son con coanfitriones, pues te ayuda a poder debatir ideas, a poder hacer ese ping pong, ¿no? Ese cuestionar cosas y crear más interacción, una interacción un poco más dinámica en cada episodio. Entonces, si te tiras por esta idea que yo recomiendo, que es el híbrido, mi recomendación es que tal vez mira a ver si puedes tener de 1 a 2 episodios mensuales de entrevista, o mira a ver si tal vez quieres hacer una serie de un mes de entrevistas y vuelves a tus episodios de solitario y vuelves a un mes de entrevista y vuelves a episodios en solitario para que tengas el tiempo de hacer esa preproducción que puede ser bastante dura cuando estás entrevistando. Y yo, la verdad, no descartaría el tener los episodios de entrevista porque esos episodios de entrevista pueden ser una puerta de marketing bien nítida, más networking, donde atraes otras audiencias y luego esa audiencia puede quedarse contigo y entonces que le guste tanto lo que tú estás ofreciendo que se convierten en clientas, etcétera. Yo no descartaría para nada las entrevistas, promovería que tengas de 1 a 2, no más de 2, porque ya ahí, la verdad, te vas a liar de una manera terrible en la preproducción y en la producción y en la postproducción, en todo. Yo me voy a tirar en el híbrido, lo digo desde ya. Voy a ver cómo fluye esto de hacer algunas entrevistas de vez en cuando. Me quedo mayormente en solitario porque produciendo otros podcasts se me hace, la verdad, difícil ponerme a producir el mío en plan buscar entrevistados y ver y coordinar las agendas y todo eso. Eso ya yo lo hago con mis clientas y por eso me voy a quedar mayormente en solitario, pero con un toquecito de entrevistas, porque definitivamente yo no lo sé todo, yo sé que no lo sé todo y no me interesa tampoco saberlo todo. Quiero tener esas ideas frescas de otra gente y crear discusión también, porque es bien interesante y divertido. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es el formato que más te gusta y te interesa? ¿Y qué piensas de mi propuesta de hacer híbridos? ¿Te agrada la idea de que Alto y Claro sea un híbrido? Si tienes comentarios en la plataforma que me estás escuchando, si es Spotify o algo así, déjamelo en los comentarios o envíame un mensaje de voz a podcasterasmedia.com. También me encuentras en Instagram como Mayra Ortiz Nieves. Yo por el momento me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre.
porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.